maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Si gustan acompañarme, estoy en el libro de los Hechos, capítulo 12, a partir del primer verso, que dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En aquel mismo tiempo, dice el verso 1, ¿a qué se refiere con aquel mismo tiempo? Con lo que hemos estado conociendo del capítulo anterior. Es decir, que por lo pronto los gentiles comenzaron a añadirse a la iglesia de Cristo. Los gentiles fueron llamados también a bautizarse en agua y ser discípulos de Jesús. Para decirlo de una manera más grande y clara, a los gentiles también se nos da la vida eterna. Recuerde siempre, porque yo le he contado alguna vez que en la niñez, leyendo el Apocalipsis, aquel capítulo que dice 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Zabulón, yo decía, 144,000 personas para 7,500 millones que vivimos hoy, más los que han vivido. Va a estar difícil ser salvo. Además, pues, ¿de qué tribu soy yo? Tendría que tener ahí de un bisabuelo algún poquito de judío para decir, pues ya me colé en tal tribu. Gracias a Dios no es así. Gracias a Dios se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso Pablo dirá con toda claridad que no hay diferencia en Jesucristo entre judíos y gentiles.
y que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Así que este momento en la historia en que se revelaba y se empezaba a concretar este maravilloso plan de Dios de la salvación de los gentiles. Al mismo tiempo crecía la iglesia de Antioquía, donde esto empezó a suceder de manera más numerosa, porque algunos varones de Cirene y de Chipre empezaron a predicarle a los gentiles. Y luego Esteban se fue a buscar a Pablo, y Pablo y Bernabé, no Esteban, ¿verdad? Bernabé, estaban ministrando en la iglesia de Antioquía, enseñando por un año, y luego el ministerio profético anunció que iba a venir un hambre, y entonces fueron enviados Bernabé y Pablo, o Saulo hasta en ese momento, con la ayuda para los hermanos de Judea. Así que dice, mientras en aquel mismo tiempo, es decir, mientras sucedían estas cosas, paradójicamente también en otro lado había persecución. Sabemos que Dios es el Señor de la historia. No siempre entenderemos por qué hace y sobre todo por qué permite ciertas cosas. ¿Cómo es posible que en un lugar la iglesia está creciendo llena de gozo con la gran novedad de los gentiles? Empieza a levantarse nuevos apóstoles que están en ciernes, Bernabé y Pablo. Y por otro lado, la iglesia, la misma iglesia, es perseguida y algunos apóstoles morirán. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo? Para adelantar lo que ya hemos leído, dice claramente que Jacobo fue ejecutado y Pedro fue salvado de la cárcel. Por eso yo he titulado a la plática de hoy, sea que vivamos o que muramos. Porque no sabemos qué nos va a tocar. Si Dios querrá que alguno de ustedes o de nosotros sea ofrecido en el martirio, a otros querrá libertarlos. Ciertamente por lo pronto algunos estaremos viviendo en ciertos momentos situaciones tranquilas, bendiciones de Dios. Casi sentimos que no tenemos muchos problemas. Pero hay otros momentos en que sufrimos terriblemente. Hasta llegamos a sentir que Dios se olvidara de nosotros, comprendiendo la soledad que experimentó Jesús cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estamos en una u otra situación, y a veces de vida y a veces de muerte. Pero sea lo que sea, no tenemos que preocuparnos. Siempre que comenzamos un año, les platico el culto de Año Nuevo, les digo que no vamos a decir que este año que comienza será de puras bendiciones. Nunca hemos dicho eso. Hasta hemos llegado a decir quién de nosotros partirá en este año. Y ha sucedido, ¿no? Pero no nos preocupamos. ¿Por qué? Las palabras de Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 14, verso 8, dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Jacobo era del Señor, Pedro era del Señor. Pues en aquel momento que los hermanos envían su ofrenda, es el mismo tiempo en que Herodes Agripa I, hay muchos Herodes. De hecho, Herodes es una familia. Este Herodes que quiere o que empieza a maltratar a la iglesia es Agripa I, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, aquel que hermoseó el templo de Jerusalén a lo largo de 40 años para volverlo uno de los edificios más suntuosos de la antigüedad, y que hizo otras muy grandes obras en Masada,
el Herodión y el puerto de Cesarea. Este Agripa I es sobrino de Herodes Antipas, el que tuvo frente a sí a Jesús y que le decía, haz un milagro. Y que como Jesús no hizo milagros, se lo regresó a Pilatos, ¿no? Estos son los familiares Herodes. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y no por razones necesariamente teológicas. A diferencia de los que mataron a Esteban, en quienes se combinaban los motivos del celo, de la envidia, de la necedad, del fanatismo y de las razones religiosas, en Herodes eran básicamente asuntos políticos. Quiero comentarles, porque siempre lo que está en la Escritura tiene aplicación para nosotros hoy. Tengo aquí una plana de un periódico. Este es un periódico de Jalapa, del día de ayer. Sierra de Chiapas, y dice el título, cierran más de 100 templos evangélicos en la Sierra de Chiapas. Tapachula, más de un centenar de templos evangélicos cerraron sus puertas para salvaguardar la seguridad de sus pastores y feligreses ante la ola de violencia en los municipios de la Sierra de Chiapas. Dice el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula. Es lamentable que las autoridades no intervengan para frenar toda la violencia que se vive en los municipios de la sierra. Más de un centenar de iglesias evangélicas han tenido que cerrar por la presencia de los grupos delincuenciales. Esto afectó el funcionamiento en los templos de los municipios de Mazapa de Madero, Pejucal de Ocampo, Bellavista, El Porvenir, Siltepec, Chicomuzuelo y Amatengo de la Frontera, entre otros. Yo les comentaba la semana pasada que en el paraje de La Esperanza, donde está nuestra hermana Estela, hubo fuego cruzado hace 8 días, porque también están en Comitán, también están en frontera con Malapa. Como cualquier ser humano, estamos atemorizados por la presencia de los grupos delincuenciales, por la inseguridad. El pastor Fierro contó que más de un centenar de ministros, junto con sus familias y habitantes, abandonaron sus viviendas para refugiarse en las montañas ante los enfrentamientos entre cárteles que se disputan la región. Es lamentable que esto ocurra en nuestro estado. Ha sido del conocimiento de autoridades federales y estatales y da pena que no intervengan para poner un alto a las arbitrariedades que hacen los grupos delincuenciales. El pueblo cristiano aquí está en oración. Oramos por los problemas que vive el estado de Chiapas, que las familias tengan tranquilidad, pero también pedimos a las autoridades que hagan la parte que les corresponde para dar seguridad a la población. Por lo pronto, más de 10,000 personas en estos días han tenido que huir de sus casas, han tenido que abandonarlo todo por la violencia que se añade, y digo se añade porque estamos enterados de cómo todas estas décadas pasadas los cristianos no católicos fueron perseguidos por los grupos tradicionales católicos e incluso por grupos de comunidades de base más afiliados en el catolicismo a la teología de la liberación de Samuel Ruiz, y por zapatistas. Por todos lados los evangélicos han sido perseguidos y ahora se añade el riesgo del narcotráfico que asuela la región. Y no piense usted, Chiapas está muy lejos, porque ellos son parte del cuerpo de Cristo.
porque son nuestros hermanos, porque esa violencia no está muy lejos de nosotros. En muchas de las colonias de la Ciudad de México ya se cobra derecho de piso, ya se extorsiona. Usted constantemente recibirá correos, mensajes y llamadas intentando extorsionarle. A todos nos ha pasado. Secuestros al por mayor. Puede llegar el momento que, al igual que los hermanos, tuviésemos que cerrar las reuniones de los domingos. Hay que pensar en esa posibilidad. Y no se diga en otros estados, en este momento en Guanajuato y en el norte de la República, en Guerrero. Las cosas están verdaderamente violentas, tristes, en esta colusión entre autoridades y crimen organizado. Y cuando digo que tal vez tengamos que cerrar, estoy pensando en un querido pastor a quien le exigían el nombre de los hermanos que aportaban para poder extorsionarlos a cada uno. Y tuvo que cerrar el templo y retirarse para no dar el nombre. He ahí la importancia, entre otras cosas, de estar integrado en una célula. Cuando tuviésemos que cerrar aquí, no vaya a pasar como a muchos en la pandemia. Bueno, pues ya no tengo iglesia, ya no voy a ningún lado, y ya se fueron a otras creencias, ¿no? Incluso, usted debe de saber a qué célula pertenece. Y en cualquier caso de emergencia, de estas cosas, de un cierre por la violencia, o de persecución, o de un temblor más fuerte que el que hubo ayer, usted tenga que reunirse exclusivamente en su célula. Y entonces, queriendo quedar políticamente bien con los judíos, Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dios lo permitió, porque mientras Dios está levantando a Bernabé y a Pablo, ¿por qué permite que muera Jacobo? Jacobo era un apóstol importante. ¿Usted sabe por qué? No lo sabemos. Dios lo sabe. Lo que podemos asegurar con todo gozo y certeza es que Jacobo no fue derrotado. Es que Jacobo no llevó la peor parte. Tuvo el privilegio de morir por Cristo. Y como lo deja bien claro el libro del Apocalipsis, recibirá la corona de la vida. El que sea fiel aunque lo maten, si podemos parafrasear ese versículo que se le da, esas palabras que se le dan a la iglesia de Esmirna. Sé fiel aunque te cueste la vida, sé fiel aunque te maten, y yo te daré la corona de la vida, que es la resurrección, con un cuerpo inmortal, que además recibirá una recompensa muchísimo mayor que si no hubiésemos aceptado el martirio. Recordemos en el Evangelio de Mateo capítulo 20, ¿quiénes son Jacobo y Juan? Dice en los versos 35 al 39 de Mateo 20, más bien será 20, Mateo 20, 20, ¿sí? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esos dos hijos de la esposa
de Zebedeo. Son Juan y Jacobo. De hecho, son de los primeros discípulos que tuvo Jesús cuando Juan el Bautista le señaló como el Cordero de Dios. Ellos deseaban los primeros lugares. Y su mamá, qué pena, hombres adultos y la mamá viene a hablar por ellos. No debe de ser. No debe de ser. Pero fíjense lo que le está pidiendo a Jesús. Que mis hijos sean los privilegiados. Cuando tú seas ese Mesías que gobierne todo el mundo. Que mi hijo, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Los puestos más importantes. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Cuál es el vaso que ha de beber Jesús? ¿Cuál es el bautismo con que será bautizado? No es el de agua, ese ya lo había tenido con Juan. Es la muerte, es el sufrimiento. Apenas en el verso 18 del mismo capítulo dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Quizá la mamá de ellos mismos solo se quedaron con parte de la explicación. Vamos a Jerusalén y el Hijo resucitará y por ende establecerá su reino eterno. Solo vieron eso. Entonces, que mis hijos se sienten a tu lado como los que siguen de ti, como los virreyes. No vieron lo demás. Me llama la atención aquí en las palabras que Jesús anuncia que los sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte. Personas preparadas, personas cultas, personas religiosas. Cuando uno anuncia la palabra, cuando uno explica acerca de algunos errores, la gente en general no quiere corregir. La gente prefiere no entender. Acuérdense que no es un asunto solo de la lógica. Jesús habría tenido suficientes argumentos racionales para que no lo mataran. Claro, no fue por argumentos racionales que lo mataron. Es la necedad del pecado. El pecado provoca necedad. Este Jacobo, que dijo, puedo beber de la copa que tú vas a beber y ser bautizado con el bautismo que tú vas a ser bautizado, efectivamente experimentó lo que había dicho. Y después de la muerte de Esteban, y seguramente de otros cristianos de aquella época en que Pablo también perseguía a la iglesia, ahora se suma la muerte del primero de los 12 apóstoles, Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, que habían sido apodados Boanerges, los hijos del trueno. De esta historia nos da cuenta Eusebio de Cesarea. Eusebio fue en el siglo IV un pastor que escribió acerca de las persecuciones de los siglos que le habían precedido. Recuerden que la iglesia comenzó a ser perseguida desde la muerte de Esteban por los judíos, ahora por gobernantes, representantes de Roma, luego por los césares romanos y así hasta el año 313. Alrededor del año 350, Eusebio escribe su libro Historia Eclesiástica, Historia de la Iglesia, en la que nos cuenta muchos de estos martirios. ¿Qué nos dice acerca de este capítulo del libro de los Hechos? Así pues, la gracia divina
ya se esparcía por todos los pueblos y especialmente en Cesarea de Palestina, donde primero Cornelio con toda su casa recibió la fe en Cristo gracias a una aparición divina y al servicio de Pedro. Nos está ayudando con un resumen Eusebio, ¿no? En Antioquía también recibieron la palabra gran número de griegos, a los cuales habían predicado los que fueron esparcidos en el tiempo de la persecución contra Esteban. Qué buen resumen, ¿no? Por aquel entonces, cuando la iglesia de Antioquía florecía y aumentaba, hallándose allí muchos profetas de Jerusalén, y juntamente con ellos Bernabé, Pablo y otros muchos hermanos, surgió por primera vez el nombre de cristianos, brotando de esa iglesia como si se tratara de un manantial vivo y fecundo. También Ágabo se encontraba entre estos profetas y profetizaba acerca de un hambre que había de tener lugar en poco tiempo. Y por esto Pablo y Bernabé fueron enviados para cuidarse del servicio de los hermanos. Tiberio, después de haber reinado unos 22 años, murió. Tiberio era el César, el emperador, cuando Jesús fue crucificado. Dice que Tiberio murió después de gobernar 22 años. Cayo le sucedió en el mando. Cayo es Calígula. Cayo Calígula, lo conocen más por Calígula, ¿no? Le sucedió en el mando e inmediatamente impuso a Agripa la diadema del gobierno de los judíos y le hizo rey sobre las tetrarquías de Felipe y Lisanias, añadiendo poco después la de Herodes. Este era el Herodes del tiempo de la pasión del Salvador, es decir, Antipas, el cual juntamente con su mujer Herodías fue castigado al destierro perpetuo por la gran cantidad de sus delitos. Josefo también da testimonio de estos detalles en el libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Hasta aquí tenemos entonces un repaso que hace Eusebio de Cesarea de lo que hemos leído en el libro de Hechos. En un siguiente capítulo, por supuesto estoy leyendo fragmentos nada más, dice: después de muerto Tiberio, Cayo tomó el mando y llevó a cabo innumerables afrentas contra muchos, pero muy especialmente para dañar sobremanera a toda la raza judía. En la ciudad santa, el templo, intacto hasta entonces porque lo habían mantenido por signo de toda inviolabilidad, lo cambió y lo transformó en un templo de su propiedad para que fuera llamado Templo de Cayo, nuevo Zeus Epífano. Se cumple una vez más lo que sucedió en tiempos de los macabeos, cuando Antíoco IV profanó el templo de Jerusalén, lo que el libro de Daniel llama abominación desoladora. Jesús repitió las palabras de que se volvería a suceder la abominación desoladora, la cual efectivamente por lo pronto vuelve a suceder ahora con Calígula. Cayo no había cumplido el 4º año en el poder cuando le sucedió como emperador Claudio. Durante el reinado de este, el hambre cayó sobre el mundo. Aquí empieza con Calígula una persecución contra los judíos. Con Claudio no habrá tanta persecución, aunque continuará la animadversión contra los judíos. Este es el tiempo de Pablo, con el emperador Claudio. Pero Pablo sabe que cuando venga el siguiente emperador, que será Nerón, comenzará un deterioro de la ley y la persecución abierta del anticristo. A eso se refiere cuando dice, ustedes saben lo que ahora detiene.
Pero cuando sea quitado el que detiene, entonces vendrá el inicuo. Ese es Nerón. Pero ahora estamos con Claudio, y con Claudio dice: durante el reinado de este, el hambre cayó sobre el mundo. Esto también lo presenta en sus relatos los escritores más lejanos a nuestra doctrina. O sea, el hambre profetizada por Agabo no solo está en la Biblia. Dice Eusebio que está registrada por historiadores contrarios al cristianismo, es decir, sucedió. De este modo se cumplió finalmente la predicción del profeta Ágabo, el cual, según los Hechos de los Apóstoles, anunciaba que pronto tendría lugar en todo el mundo una gran hambre. En aquel mismo tiempo, evidentemente el de Claudio, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí está citando Hechos. Ahora bien, acerca de este Jacobo, Clemente, en el libro séptimo de sus hipotiposis, ofrece un relato digno de mención, según parece a partir de una tradición anterior a él mismo. Dice que el que le había denunciado, o sea, alguien acusó a Jacobo de ser apóstol y de ser cristiano. Bueno, ese que le había denunciado, emocionándose al presenciar su testimonio, es decir, su martirio, confesó que él también era cristiano, o se hizo cristiano. Y sigue, Clemente de Alejandría está contando. Así pues, ambos fueron llevados juntos, y por el camino el que le entregaba pidió perdón a Jacobo, y él, tras observarle un momento, le dijo: la paz sea contigo, y le besó. De este modo ambos fueron decapitados juntos. Esta es la historia, digamos, complementaria de lo que está diciendo aquí el libro de los Hechos. Efectivamente, cuando Hechos dice que Herodes lo mandó matar a espada, significa que le cortaron la cabeza. Fue decapitado. Ser llamado al apostolado auténtico es ser llamado a ir a abrir obra donde no la hay. Es ir renunciando a todo con tal de apoyar a las iglesias que lo necesitan. Ese es un auténtico apóstol que en la mayoría de los casos termina en el martirio. Yo no sé si estos apóstoles contemporáneos anhelan o siquiera saben que si fuese tan auténtico su ministerio, ¿no?, el martirio. Veía yo ayer una fotografía de uno de estos falsos apóstoles que tristemente y de manera muy dañina dice representar a los evangélicos, orando por una de las precandidatas. Decía yo, bueno, nos ponen en mal, ¿no? Viendo, dice, que esto agradó a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Recuerden que hay algunas fiestas judías importantísimas, una de ellas es la Pascua. La fiesta de la Pascua tiene su origen en costumbres pastoriles de los pueblos seminómadas, criadores de ganado menor. Cuando esos pastores comenzaron a invadir Canaán y a asentarse y a tener una vida sedentaria, adquirieron también costumbres de fiestas agrícolas. La fiesta de los panes sin levadura es una fiesta agrícola. Y entonces ahí se combinaron dos tradiciones, pues, inconsecuentes hasta cierto punto, ¿no? O celebramos que nos vamos a ir a pastorear nuestras ovejas, o celebramos que estamos cosechando el pan y que vivimos en este lugar. Pero bueno, se juntaron. Y entonces el primer día que se celebra la Pascua es también el primer día de los 7 de la fiesta de los panes sin levadura. Es en este periodo que Pedro fue aprehendido. Quizás porque precisamente al haber una multitud que asistía a la fiesta, Pedro tenía una mayor oportunidad de predicar. Y prenderlo iba a ser notorio ante toda la gente
o los judíos con los que Herodes quería congraciarse. Y entonces lo prendió. Y esperaba que terminara la Pascua, que terminaran los 7 días de los panes sin levadura para ejecutarlo. Porque en días sagrados no se puede ejecutar a alguien. Acuérdense de este problema de la religiosidad exterior. Cuidamos las formas, pero no las actitudes, ¿no? Sí, respeto la fiesta y no te mato, pero lo que quiero es matarte. Nada más que se acabe la fiesta, te voy a matar. Jesús lo expresaba diciendo: hipócritas que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Dice que Pedro era custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. Eso significaría que unas 6 horas más o menos, 4 soldados lo cuidaban y se retiraban y venía otro grupo de 4 soldados y así se cubrían las 24 horas. ¿Por qué tanto cuidado? ¿Recuerdan que Pedro y Juan ya habían sido aprehendidos una vez? Y que el Señor los había liberado, y cuando los mandaron traer, no estaban en la cárcel, y le dijeron al Sanedrín: pues esos que ustedes pusieron en la cárcel están allá en el templo predicando. Para que no nos vaya a pasar otra vez eso, para que no nos vaya a pasar que se robaron el cadáver de su maestro también. ¿Cuál era la explicación de los judíos que no aceptan la resurrección? Que los apóstoles eran tan buenos peleando que pudieron contra los soldados romanos y se robaron el cadáver de Jesús, ¿no? En fin, para asegurarse que nada de esto volviera a suceder, Agripa envía que, a diferencia de un soldado que estaba ahí siempre encadenado al preso y otro cuidando la puerta, fueran 2 y 2, 2 adentro y 2 en la puerta. Es uno de los historiadores, estoy tratando de recordar quién es de los romanos, que nos cuenta que era un soldado encadenado y otro en la puerta. Séneca en sus novelas morales a Lucilio nos da este dato. Aquí, por el contrario, 2 soldados encadenados a Pedro y 2 en la puerta. No sea que se vaya a escapar. Acuérdense que cuando Dios quiere obrar algo, cuando Dios quiere hacer un milagro, siempre es mejor que la cosa esté más complicada, para que sea evidente. Estoy pensando en el profeta Elías. Elías quiere que descienda fuego del cielo, y en vez de hacer por ahí un truco de poner un poco de leña seca, una lupa para que se prenda, en vez de eso, échenle agua, échenle más agua, ¿no? Tiene que ser evidente lo que hace Dios. Entonces, por supuesto, también le quiere cortar la cabeza, ¿no? Vamos a leer en griego el verso, una parte del verso 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Esa es la primera parte, la que vamos a leer en español. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahora en griego vamos a leer la segunda parte. ¿Ya está ahí? Ya, gracias. Prosefgi deinektenos ginomeni hypotis ecclesia prostontheon periaftu. ¿Por qué he querido que leamos este? Miren. Prosefgide, pero oraba en ectenos intensamente. Aquí dice sin cesar, dice la Reina Valera. La idea ectenos es más bien intensamente, con mucho fervor. Ginomeni hacía, hipotis ecclesia, la iglesia, prostontheon a Dios, periaftu, por él, es decir, por Pedro. La iglesia oraba
hacía oración muy intensa, muy fervorosa por Pedro. Me detengo en la palabra ektenos, que dije significa de manera muy intensa. ¿Por qué es importante? Es importante por causa nuestra, no por causa de Dios. Recuerde que a Dios no tenemos que convencerlo con nuestras oraciones. ¿Sí? A Dios no tenemos que convencerlo con nuestras oraciones. Dios no está endurecido hasta que yo le suplico tanto que empiezo a ablandarlo un poquito. Dios no está distraído o reticente a mis peticiones hasta que yo junto 100 o 200 hermanos que oren por mí. Y entonces Dios dice, bueno, usted ya me está haciendo un motín, le voy a tener que contestar. No es por causa de Dios. He oído predicaciones donde dicen que Dios no puede actuar hasta que no pedimos, que si no pedimos la mano de Dios no se mueve. No sé de dónde leyeron ese Dios, pero creo que ese no es el de la Biblia. Acuérdense de palabras como las de Jesús. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Él tiene cuidado de las flores y de los pájaros. Y yo no sé que las flores y los pájaros oren. ¿O sí? Dios las cuida sin que ellos oren. ¿Cómo no tendrá cuidado de ustedes? Dice Jesús. Entonces, el fervor en la oración no se debe a que necesitamos convencer a Dios. Es que necesito orar mucho, necesito ayunar, rogar, pedirle a hermanos que me ayuden a interceder, a los ángeles, a los santos, a la Virgen, y así, a lo mejor ya Dios me da lo que pido. Nada de eso es necesario. Dios ya tiene una voluntad para usted y para mí. Dios no está limitado al tiempo, Dios está con nosotros aquí en la dimensión del tiempo, pero no está limitado al tiempo. Dios ya conoce mi futuro. Dios ya conoce qué voy a vivir mañana y pasado y cómo me voy a morir. Dios ya lo sabe. Hasta las fallas que voy a tener. ¿Las sabe o no las sabe? Ya lo sabe. Si Él nos ha dado, dice Romanos 8, a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Para qué tengo que convencer a Dios que me dé algo si ya me dio lo más grande que es Cristo? ¿Acaso Dios va a decir, bueno, sí, mira, yo di mi vida por ti, pero eso que me pides, pues quién sabe si te lo quiere ayudar o no? ¿Verdad que eso no tiene sentido? Dios ya tiene una voluntad para nosotros, expresada en las palabras, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿por qué hay que orar fervorosamente? Y yo diría, no solo orar fervorosamente, diría yo, estudiar la Biblia intensamente y evangelizar con denuedo. O sea, que todo lo que hacemos tiene que estar hecho con gran esfuerzo. No dice a Josué, esfuérzate. La tierra prometida ya estaba prometida. Dios estaba con Josué, pero le dice, esfuérzate. A veces malentendemos la gracia. La gracia es que no merecemos las cosas y Dios quiere darla. ¿Sí? Eso es la gracia. Pero aquello que se me da como un regalo debe ser tomado por mí. Como decía Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La gracia se arrebata. Ya está dada. No crea que por orar mucho va a merecer lo que le está pidiendo a Dios. Lo advirtió Jesús en el Sermón de la Montaña. No oréis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
No es por eso. El regalo ya está dado, la voluntad de Dios para nosotros ya está trazada. Depende de nosotros quererla o no quererla. Podemos rechazar la voluntad de Dios. Podemos desde nuestra perspectiva desperdiciar el plan de Dios. Ahí está el plan. Yo puedo decir no. Y yo les he comentado varias veces el ejemplo de que cuando se quiebra una piñata, ¿quién se lleva lo que cae de la piñata? El que se arroja, el que se arroja. Yo de niño era muy temeroso, bueno, he de seguir siendo, pero me acuerdo que decía, no, se me va a caer un tepalcate en la cabeza, ¿no? Luego los niños gordos se avientan y agarran todo. Yo estaba muy flaco, o está. Entonces, ¿qué me llevaba? Es un cacahuate que llegó por acá, sí. De casualidad, ¿no? Para la gracia hay que arrojarse, hay que arrebatar, hay que tomar. Y si usted va a evangelizar así como, si usted va a leer la Biblia así como, ay, sí, ya cumplí mi capítulo. Si usted va a orar así, ay, sí, Dios bendícelos, bendice a los de Chiapas. Eso no vale, eso no sirve, porque no es equiparable a tomar la gracia, no es equiparable a esforzarse en aquello que Dios ya nos ha dado. No confundamos la gracia con la pasividad. Si estudiamos la vida de Jesús en los evangelios, ¿acaso Jesús vivió pasivamente? Va a pasar lo que tenga que pasar. ¿Se cruzó de brazos Pablo? Ninguno. Por eso citaba yo aquel versículo, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran esfuerzo, dice Hechos 4, ¿no? Como dice la primera carta de Pedro, y los profetas que profetizaron de esta gracia, investigaron y diligentemente escudriñaron. Ahí está el énfasis en el estudio bíblico. Y también aquí se nos describe la intensidad de la iglesia en la oración. El asunto es serio. Si ya mataron a Jacobo, ¿qué es humanamente hablando, social y políticamente hablando, con el poco poder que tiene la iglesia? ¿Qué es lo más probable que suceda entonces con Pedro? Que lo maten. Entonces la iglesia está allí orando intensamente. Nosotros, hermanos, tenemos que orar así, intensamente. Pedro fue liberado. Pedro fue liberado porque Dios decidió así. Por eso el título que les digo, sea que vivamos o que muramos. ¿Por qué Dios permitió la muerte de Jacobo? ¿Liberaría Dios a Pedro o no? ¿Por qué lo liberó? No lo sabemos. Tal vez si Dios no hubiera liberado a Pedro, no podrían decir que fue el primer papa. A lo mejor hubieran dicho que fue otro. No sé. Leamos ahora en el verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, o sea, al otro día ya lo iban a matar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas. ¿Se acuerdan que dos soldados están encadenados con él? ¿Qué está haciendo Pedro? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca durante la tempestad? Durmiendo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo durante nuestras grandes tribulaciones? Dormir. No es como contradictorio que acabo de decir que no somos pasivos, que hay que esforzarnos, y ahora digo que hay que dormir. Claro, porque esforzarse es en aquello que me toca hacer a mí.
Y dormir es mantener la paz en todo aquello que yo no puedo cambiar y que Dios permita lo que Él desee permitir. ¿No? Las dos cosas van juntas. Dormir significa la actitud de confianza, la actitud de paz. Pedro no se habría podido dormir a piernas sueltas si no supiera qué iba a pasar con él, a dónde iba a ir después de que le cortaran la cabeza. Y yo he preguntado si usted se dormiría unas horas antes de que le corten la cabeza. Seguramente estaría muy asustado. Estaría pensando cuánto dolerá que corten la cabeza. Si será verdad eso que he creído de que hay una vida eterna, o voy a dejar que me maten en balde. Las dudas, la zozobra, el temor puede estar atosigándonos. ¿Por qué Pedro está durmiendo mientras Jesús estaba en agonía antes de morir? ¿Ven ese contraste? ¿Acaso Pedro tenía más fe y más valor que Jesús? Porque está ahí Jesús llorando, ¿no? En el huerto del Getsemaní. Está ahí Jesús llorando. Y Pedro se duerme tranquilamente. Acuérdense, eso lo vimos cuando estudiamos Lucas. Jesús no está en agonía porque tenga temor a la muerte. Jesús está en agonía porque quiere entender cuál es la voluntad de su Padre. Pedro no tiene ese problema, porque de Pedro no depende estar ahí encadenado o no. De Jesús sí dependía ir a la cruz o no. ¿Sí vemos la diferencia? Acuérdese siempre, Jesús no está llorando, no está sufriendo porque tiene miedo, porque al otro día lo van a matar, porque en la cruz va a sufrir mucho. Jesús está en agonía porque es la angustia de todo aquel que quiere conocer la voluntad de Dios. Entonces la vida cristiana, y parte del esfuerzo que estoy diciendo, no implica la pasividad ni la resignación diciendo, es que va a pasar lo que Dios quiera que pase. Si así fuera, hermanos, no tendríamos nada que hacer en esta vida, ¿no? Por lo pronto no hubiera desayunado, pues espérese a que ve si Dios quiere que desayune o no desayune. No. Tenemos que vivir en una constante decisión de la búsqueda de la voluntad de Dios y tratar de saber cuál es y tomar el riesgo de aquella que entendemos ser la voluntad de Dios. En el caso de Pedro, lo han aprendido y lo han encadenado y no depende de él. Así que él se puede dormir tranquilamente. Y entonces, 2 guardias custodiaban la puerta, ¿no? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. No queda claro si los soldados no vieron nada, si se quedaron dormidos o si fueron derribados por la luz del ángel. Lo que es claro es que los soldados no pudieron hacer nada, ¿no? Y que Pedro estaba tan dormido que el ángel le tocaba el costado y como algunos de nuestros jóvenes en la mañana que tienen que ir a la escuela, dicen, no me estés molestando, ¿verdad? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. A Pedro, no a los soldados. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. O sea, ponte la túnica, ponte los zapatos, las sandalias. Y lo hizo así. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Aquí lo contrario de la adversidad a la que se enfrentó Jacobo,
La bendición que recibe Pedro es tan grande que no sabe si es verdad o está soñando. Está viendo una visión y él está, en la realidad, estuviera ahí preso todavía. Pero habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Me parece estar leyendo la vida de Francisco de Encinas. El hombre, el joven, porque acuérdense que de unos 40 años murió de la peste, ¿no? Y que cuando terminó de traducir por primera vez desde el griego al castellano el Nuevo Testamento, cuando puso en riesgo su vida para poder imprimirlo en una región católica y poderlo distribuir así en el mundo católico, opuesto a la Reforma, el mundo de Carlos V, recuerden que con su ejemplar impreso, y a pesar de que ya había dadose la orden real de confiscar toda la publicación, Encinas insistió con el obispo de Jaén para que le consiguiera una entrevista con el emperador Carlos V. Una entrevista que se llevó a cabo en el Palacio de Bruselas, y el valor de Encinas fue muy grande porque presentarse ante el emperador y decir, aquí traigo el libro que usted acaba de prohibir, y yo soy uno de esos que usted está persiguiendo y de los que han quemado en la hoguera, era como para no salir vivo de la cena, ¿no? Y sin embargo va y se presenta al emperador y le insiste, usted recordará porque ya hemos platicado de esto. Majestad, le dedico este libro. ¿Cuál es el libro que quieres dedicarme?, le pregunta Carlos V. El Nuevo Testamento, Majestad. Recuerden la supina ignorancia del defensor de la religión, emperador más poderoso de la cristiandad de aquel entonces. Y tú eres el autor del Nuevo Testamento. No, Majestad, es el Espíritu Santo, los apóstoles y profetas que han escrito acerca de la salvación que nos es dada en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero que no vaya a tener herejías. Majestad, la palabra de Dios no puede tener herejías. Y se va con el permiso del emperador de distribuir el Nuevo Testamento. Primer Nuevo Testamento en castellano, que cumplió recién el año pasado 480 años. Tristemente, al salir de su entrevista, el confesor del emperador Carlos V, el sacerdote Pedro de Soto, lo manda meter en la cárcel. Y ahí se queda Encinas 2 años a la espera de ser quemado en la hoguera. Pero un día, Encinas encuentra que la puerta de su celda está abierta y decide a salir. Y resulta que la segunda puerta está abierta y la tercera puerta está abierta y la que da a la ciudad está abierta. Y se escapa. Lo mismo que le pasó a Pedro. No podemos decir que Encinas vio un ángel, pero leía yo un historiador contrario a Encinas que decía que esto no tuvo nada de milagroso. Con ángel o sin ángel, si usted puede escapar de la muerte de una manera no prevista, ni siquiera buscada, está frente a un milagro. Así liberó el Señor a Pedro. Y una vez que el ángel lo sacó de la cárcel, el ángel, dice, se apartó de él. Un ángel, pero ¿qué es un ángel? ¿Qué tipo de ángel? Este es un caso de conceptos en la Biblia de los más complicados, ¿no? Porque
la palabra ángel, que quiere decir mensajero, puede ser aplicada en tres sentidos. Primero, a seres humanos. Por lo pronto, Malaquías, ¿conoce el libro de Malaquías? En hebreo, malach es ángel. Malaquía significa ángel de Jehová. Ese profeta se llamaba ángel de Jehová, mensajero de Jehová. Apocalipsis habla de ángeles refiriéndose a los ministros de la iglesia, lo mismo que Pablo en 1 Corintios 11. Pero ángeles pueden ser también símbolos en la literatura apocalíptica. Cuando dice que un ángel recibió la llave del abismo, o que un ángel con una gran cadena en la mano, o un ángel que cruzaba el cielo, son símbolos, ¿no? Entonces ya tenemos dos acepciones de ángel. Pero en otros pasajes parece que efectivamente los ángeles son unos seres no materiales, pero sí personas. Definía Boecio, aquel cristiano del siglo V, VI, autor de la Consolación por la Filosofía, que una persona es una sustancia de naturaleza racional. Si es así, los ángeles, aunque no tengan cuerpo, son seres, son sustancias pensantes, volientes, es decir, que tienen voluntad. Dice la carta a los Hebreos, citando a los Salmos, espíritus servidores de Dios. Los ángeles son espíritus. Y sirven, y Hebreos capítulo 1 al final es más preciso, servidores de Dios en beneficio de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Pues usted y yo, ¿no? Suena increíble. Los ángeles están para servirlo a usted. No, yo por eso ya invoco a mi ángel azul. Y a mi ángel de la guarda. No, la Biblia no nos enseña a invocar ángeles. Ni tampoco dice que sean de colores, ¿eh? No es cierto que los ángeles rojos son del amor y los amarillos de la abundancia y no sé cuánta cosa. Los ángeles están sujetos solamente a la soberanía divina. Nosotros no podemos invocarlos, no podemos darles órdenes. Si usted oye por ahí una oración y yo proclamo que los ángeles vienen y te protegen, esa persona se está usurpando algo que no le toca. Nosotros no damos órdenes a los ángeles. ¿Cómo lo sé? Pues porque en la Biblia no dice. Acuérdese que la regla de nuestra fe es la Sagrada Escritura. Es un tema muy largo y muy difícil también porque fuera de los testimonios que sabemos ciertos porque están aquí por el Espíritu Santo, pues hay otros testimonios de los que no sabemos, ¿no? Estaba recordando ahora, por allá de los años 60, fines de los 50, unos hermanos iban a ser linchados en un pueblo. Y de repente, toda la gente que los quería matar salió huyendo. Los hermanos nunca supieron por qué. Cuando después oyeron la versión de la gente, es porque decían que venían unos soldados muy grandes y fuertes acompañándolos. Los hermanos no los vieron. Los vieron los enemigos. Probablemente allí tuvieron un caso de ángeles, ¿no? Cuidado con los ángeles, es un tema difícil. Pablo le escribe a Timoteo y también en Colosenses que no nos dejemos engañar por doctrinas de los que dicen saber lo que no se sabe, de ángeles. Si alguien dice, es que yo soy doctor en angelología, no le crea. Es muy poco lo que sabemos en la Biblia de los ángeles. Limitémonos a lo que está allí. Decía una persona, ¿cómo descubrir a un ángel que se te aparece si es caído o es de Dios? Que te enseñe las manos, porque si están sucias es que es caído. Es en serio que predicaba eso, es en serio. No, hermano, es el mensaje
de un mensajero humano o celestial. ¿Es conforme a la Escritura o es contrario a la Escritura? Eso es lo que determina que sea un auténtico enviado de Dios. A veces los ángeles llegan a tomar forma corporal, momentáneamente, como en el caso de Génesis 18. Abraham está a la puerta de su tienda y se le aparecen 3 ángeles. Pero tienen forma corporal porque comen con Abraham y Abraham les lava los pies. Pero son ángeles, incluso de ellos, uno de ellos es la aparición del Hijo del Hombre, de Jesús, ¿no? Hay una historia complicada, también muy complicada, en Génesis 6, sobre unos ángeles que tomaron forma corporal definitiva y entonces cayeron de la gracia de Dios. Y la epístola de Judas dice que la manera en cómo ellos cambiaron su naturaleza es el mismo pecado por el que hoy hombres y mujeres cambian su naturaleza sintiendo atracción erótica por personas del mismo sexo. La Biblia le llama vicios contra naturaleza, le llama abandonar la morada, abandonar la dignidad, ¿no? Como ve, los temas de ángeles son muchos. Este ángel era una mera visión, era un ángel que tomó una forma corporal, no sabemos. Pero tenía el poder y la encomienda de Dios para soltar las cadenas, para abrir las puertas y liberar a Pedro, porque la hora de Pedro aún no había llegado. Vamos a ver qué pasó con Pedro cuando salió y se fue a buscar a la iglesia, pero la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Llevémonos este pensamiento clave. Si estoy en pruebas o estoy en situaciones gratas, el Señor está conmigo. Mi tarea es esforzarme por aquellas cosas que Dios me ha encargado. La oración, la evangelización, el estudio, el servicio a los hermanos. Esforzarme. Si yo quiero realmente apropiarme de la gracia, necesito el esfuerzo. Y sea que esté vivo o que me toque morir, soy del Señor, el Señor es mi dueño. Y como mi dueño, lo que se hará, si yo dependo de Él, es su voluntad. Amén.